correcto que los prejuicios religiosos y étnicos del antisemitismo tradicional. Y por ello, también en América Latina, el antiimperialismo populista de algunos líderes alimenta no solo el antisemitismo, sino también nuevas tensiones interétnicas hacia el interior de la región. Veamos cómo opera esto. El sentimiento antinorteamericano, profundamente arraigado en las sociedades latinoamericanas, a veces con sobradas razones, y tan común en el discurso judeofóbico, también es utilizado como un instrumento de fragmentación continental. El planteo del presidente Chávez divide la región en dos ejes, el eje Monroe y el eje bolivariano, en un discurso destinado a profundizar divisiones ya existentes incluso al nivel subconsciente de nuestras sociedades, pero con claros objetivos políticos. Los criterios para incluir a cada país en uno u otro eje buscan revivir el superado escenario de enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría y haciendo la división entre buenos y malos según hayan firmado o no tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Ello explica por qué el presidente Chávez describe a Colombia como la Israel del continente. En realidad, al calificarla como enclave de los Estados Unidos en Sudamérica, con idéntica calificación que hace de Israel en el Medio Oriente, impulsa el combate contra los Estados Unidos en función de una resistencia al imperialismo y al capitalismo con pretendidas bases bolivarianas. La estrategia es clara. Resulta más fácil combatir un proyecto político identificándolo como imperialista, neoliberal o explotador, azuzando las divisiones sociales y étnicas existentes, en lugar de trabajar con base a una agenda de integración positiva, económica y social. Por otro lado, en muchos países de la región viene ganando terreno un nacionalismo étnico que vincula el rechazo a la globalización como si fuera una especie de manipulación ideológica y no un hecho de la realidad, con el discurso antiimperialista y el repudio a un modelo económico que se identifica con la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Debo decir que comprendo y apoyo la reivindicación de los pueblos indígenas por rescatar sus culturas y consolidar una integración más equitativa a la sociedad moderna. Sin embargo, esto debe hacerse desde una visión integradora, en el sentido de que el sincretismo de la raza, la religión y la lengua deben potenciar la transición hacia un modelo socialmente incluyente que a través de la participación aporte dignidad humana a tantos millones de habitantes de esta postergada América Latina. Los latinoamericanos tenemos una entidad más rica, mucho más compleja que esa visión europeísta construida de espaldas a nuestros orígenes indígenas, limitada al libro, las sedas y las costumbres que bajaron de los barcos. En el Cono Sur, la labor misionera de los jesuitas y su vinculación con las comunidades indígenas concretaron un sincretismo puro a través de una visión libertaria que ha sido modificada históricamente. Este tipo de idea integradora no planteaba riesgos de carácter étnico, pero los riesgos los tenemos hoy por esta manipulación política de este nuevo tipo de indigenismo militante. El MAS boliviano, el etnocacerismo peruano de los hermanos Humala, abiertamente xenofóbico, el CONAE ecuatoriano y otras expresiones apoyadas por algunos presidentes son parte de una estrategia política que se concreta mediante la violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los estados, reconocidos como las piedras angulares del sistema jurídico internacional. A esta altura ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el discurso antisemita? Pues yo creo que mucho. El mismo presidente Chávez que realiza acciones antisemitas
como el allanamiento de la Sociedad Hebraica de Caracas, o las acusaciones expresas de deicidio y de conspiración y acumulación de riquezas por parte de empresarios judíos, y la destrucción de los símbolos religiosos de las sinagogas, este mismo presidente interviene activamente en la política interna de muchos países de la región y promueve una especie de racismo invertido como parte de su proyecto revolucionario continental. El antisemitismo, el antinorteamericanismo y la reivindicación indigenista son parte de un mismo discurso que instala el odio y el enfrentamiento entre los pobladores de un mismo estado o la región. Es claro que allí donde se instalan estos temas se debilitan las instituciones, se erosiona el concepto de representatividad y el diálogo, que es un tema muy importante en el análisis político, entre el pueblo y el presidente se transforma en el ejercicio populista que utiliza los sentimientos y los problemas de la comunidad como un instrumento cada día más eficiente de una filosofía totalitaria. Y todos sabemos que cuando el transpersonalismo se instala en una sociedad, las víctimas de turno comienzan a ser los extranjeros, las otras razas, los distintos, los postergados, los que molestan, los inmigrantes que buscan mejores horizontes y tratan de progresar. De esta forma, esta versión populista de la nueva internacional latinoamericana se asienta en estos tres pilares: un discurso ideológico que intenta restaurar el socialismo real, ignorando su colapso; un antiimperialismo basado en el rechazo atávico del latino a los Estados Unidos; y una pretendida solidaridad con reivindicaciones indigenistas, en buena medida legítimas, pero asociadas a movimientos segregacionistas impulsores de la división social. Estas ideas y el antisemitismo encuentran un denominador común en un peligroso discurso político. Es como si la región tradujera el viejo antisemitismo a un idioma de la comarca, para justificar su racismo global y fundamentar su modelo de confrontación en el nuevo mundo de distribución de poder. El racismo es una forma grave de intolerancia, y la intolerancia conduce a la fragmentación y esta al conflicto. Y ello se agrava cuando las tensiones que se crean se desarrollan en el marco de una carrera armamentista como la que se está produciendo en América Latina y donde los principales proveedores son países europeos y Rusia. A partir de ahí se hace particularmente peligrosa la utilización maniquea de estas poblaciones contra enemigos fabricados para justificar la creación de milicias populares, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, con base en una estrategia de confrontación y una política exterior que toma partido en cada hecho político que se produce en el contexto global. Este es el caso de la ruptura de las relaciones diplomáticas que se han producido por parte de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, precisamente en sus discrepancias con la política exterior de Israel. A partir de 1945, ser antisemita quedó proscripto en las sociedades democráticas occidentales. Pero ¿quién, salvo la extrema derecha neonazi, va a reconocerse en el mundo occidental del siglo XXI explícitamente como antijudío o antisemita? Evidentemente nadie, mucho menos en América Latina, en el cual la generalidad de la gente probablemente perciba el antisemitismo como un problema ajeno a su realidad.